¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arranca una nueva semana, otro capítulo más de Pulso, por supuesto, en este inicio del 2026. Yo creo que ni siquiera el mejor guionista de Hollywood hubiera pensado un fin de semana como el que acabamos de vivir. Para muchos, ¿saben? 2-3 días ha transcurrido gran parte del 2026. Y claro que hay actualización, hay contingencia, hay coyuntura histórica. Hoy vamos a estar profundizando un poco más en la intervención de los Estados Unidos en Caracas, en el Palacio Miraflores, en la captura de Nicolás Maduro, en todo lo que ha traído, por supuesto, como coletazo, no solamente en dicho país, sino a nivel continental y mundial. Cómo se sigue moviendo, ¿no?, la aguja geopolítica tras lo sucedido hoy. Fue la primera comparecencia justamente del venezolano con su señora en Nueva York. Importante mencionar también que se va a mantener hasta el próximo 17 de marzo en prisión cuando tenga que enfrentar por segunda vez a la justicia norteamericana. Eso en el primer bloque. En el bloque intermedio, en el segundo segmento de nuestro capítulo de hoy, vamos a estar hablando de la situación actual y el futuro. La proyección de Venezuela, al menos en el corto plazo. Sí, hay un manto grande de esperanza, pero también se ha sembrado la incertidumbre. Todavía hay más dudas que certeza y es por eso que vamos a tratar de aterrizar algunos temas. Entendiendo que, por ejemplo, la tarde de hoy acaba de jurar Delcy Rodríguez, ¿no?, como presidenta interina, la primera mujer en llegar al gobierno venezolano. Y el tercer punto, pero no por eso menos importante, vamos a estar tratando de dibujar y desglosar de alguna manera el estilo y la política internacional de Donald Trump. Esta figura norteamericana que todavía ni siquiera cumple un año en el poder. Justamente el próximo 20 de enero recién cumple el primer año de los 4 que va a estar en la Casa Blanca. Con esto que se generó el fin de semana, específicamente el día sábado, se establece un nuevo orden geopolítico en el mundo y hay que mirar con ojos distintos lo que puede pasar de ahora en adelante. Lo empezamos a desmenuzar con el panel que pasamos a saludar a continuación. En primera instancia saludamos a Franklin López, él es presidente encargado de la Asociación de Venezuela Unida, una organización de migrantes venezolanos que hacen patria también en nuestro país. Gracias, Franklin, por acompañarnos. Saludamos también a Francis Espinosa, ella es doctora en Ciencias Políticas y Estudios de Relaciones Internacionales. Y también al señor Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas, analista político también en este panel. Como siempre decimos, la invitación queda sobre su mesa para que nos acompañe en este arranque de semana bien cargadito a la contingencia, en esta hora de análisis, de debate y de conversación que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos, acá arranca Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, arrancamos. A ver, lo dejamos presentado en la introducción del capítulo. Vamos a estar actualizando lo que sucedió del día sábado, donde Nicolás Maduro fue capturado junto a su señora y en Caracas, la capital de Venezuela. Después fue apresado, fue llevado, ¿no?, conducido hasta una cárcel en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Hay que mencionar también que entre los 5 cargos que se le están de momento sindicando, el más importante tiene que ver con ser supuestamente el líder, ¿no?, de una red de narcotráfico que provendría hace mucho tiempo atrás, incluso antes de suceder en el poder a Hugo Chávez. Al menos esta jornada Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores tuvieron su primera comparecencia ante la justicia norteamericana. Fue una audiencia de lectura de cargos inicialmente, los 5 que recién les señalaba. No duró más de 30 minutos, fue bastante escueta, fue breve. Se le prohibió incluso a la prensa internacional poder ingresar a las salas, por eso que se dibujaron bocetos, ¿no?, retratos para poder entender lo que estaba sucediendo al interior de ese lugar. Ambos van a permanecer detenidos hasta el próximo 17 de marzo, según informó The New York Times durante la jornada. Hay que consignar también que Alvin Hellerstein es el nombre del juez federal de 92 años que llevará el proceso contra Maduro. Fue nombrado, por ejemplo, en 1998 por el expresidente norteamericano Bill Clinton. Está especializado en casos de crimen organizado y delitos transnacionales. Tanto Nicolás Maduro como su esposa se declararon, comillas, completamente inocentes. Eso resumen al menos lo que ha sucedido esta última jornada. Franklin, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa para ustedes, mientras vemos imágenes de apoyo de esta jornada, para ustedes como venezolanos, como asociación, acá en nuestro país, como organización, lo que ha venido sucediendo desde el día sábado a esta parte? El comienzo de una transición, el comienzo de la libertad, el inicio de la libertad. Eso significa para nosotros
un paso gigantesco en función de lograr ese objetivo por muchos años disuelto, ¿no? Y eso es fundamentalmente lo que significa para nosotros la captura de Nicolás Maduro. Y eso es lo que significó en las primeras de cambio para nosotros los venezolanos y es lo que sigue significando. A partir de allí ya veremos, ¿no? A partir de allí se abre un abanico inmenso de posibilidades, ¿no? Ya veremos qué va a ocurrir, ¿no? Ya veremos cómo van a ser nuestras voces en función de hacer los reclamos que tengamos que hacer, ¿no? Pero eso significa no el fin, no es el fin, porque de él sí es la continuidad, podría ser la continuidad de Maduro. Del chavismo, claro. De él sí, claro, de hecho lo es, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir con la sociedad civil, por ejemplo? ¿Qué va a ocurrir con el 80% de la población que en un momento determinado se manifestó? Esos son interrogantes que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, y es una cosa sobre la cual yo quiero poner el foco fundamental en este programa, en mi caso en particular, los derechos humanos, los presos políticos? Sí, no se escucha mucho hablar de ellos. Todavía no se menciona más. Que no se ha dicho nada sobre ellos. No. Claro. O sea, y Estados Unidos se nombró garante de la situación en Venezuela. Se lo dijo Trump. Pero hablan de petróleo, Sí, claro. hablan de hierro, hablan de carreteras, hablan de puentes, pero no hablan de la realidad del venezolano. Señor, 50% de pobreza crítica. Sí. Mire, yo quisiera plantear el tema de entrada acerca de ese conflicto de problemática acerca de que no se respetó el derecho internacional y el hecho que se haya puesto final a una dictadura. ¿Cuál es su posición como venezolano acerca de aquello? Mira, el derecho internacional y el respeto al mismo, ¿quién lo ha respetado? Nosotros fuimos invadidos y ahí está la prueba. ¿Quiénes formaban parte del círculo de seguridad de Maduro? El cubano. Cubanos. Los cubanos. O sea, no solamente son los cubanos, eso lo vivimos. Son los grupos terroristas internacionales, Hezbollah, ISIS, que hacían vida. Es público, ahí están las notas de prensa y las denuncias que se han hecho a nivel internacional. Más de 10.000 pasaportes a estos personajes. O sea, son los rusos, son los iraníes allí metidos en Venezuela China hace mucho también, hay tiempo. una fuerte Los comunidad china. chinos, Sí, claro, con intereses. los chinos que acabaron con el país, que empezaron a construir una de las tantas cosas que hicieron, el tren, el famoso tren, y de allí viene el nombre del Tren de Aragua. ¿Ustedes lo sabían? Tren de Aragua. ¿Por qué el nombre del Tren de Aragua? Bueno, eso, empezaron a construir esa obra gigantesca que iba a recorrer Venezuela de norte a sur, de sur a este, en fin. ¿Qué pasó? No pusieron un riel. ¿Cuántos miles de millones se gastaron allí? Odebrecht, los miles de millones que se le pagaron a esa empresa brasileña, donde se dice que Lula es socio. O sea, ¿qué pasó con eso? ¿Y qué ha pasado Pero, con entonces, eso? ¿tiene una aproximación positiva de la intervención de Estados Unidos? Positiva, 100%, Bien. positiva. Yo lo veo así y lo he dicho y lo he manifestado. Positiva, porque eso es el inicio de un cambio. Debe ser el inicio de un cambio, para bien o para mal, pero es el inicio de un cambio. Ok. Un cambio que para nosotros había sido imposible. Sí, así. Y ustedes saben, como Sí. sabe el mundo, lo que habíamos hecho los venezolanos en función de lograr ese cambio de manera pacífica. Hace un año ustedes estaban celebrando elecciones donde se veía la esperanza, por ejemplo, de nuevo nombre con Corina Machado, Edmundo González, en enero del año pasado. Hace un año. En enero del año pasado, no, las No, fue en elecciones julio, fueron julio del en 24. julio del 24. Claro. Del 24. Y por supuesto, fueron el 28 de julio. Por supuesto, todas las esperanzas puestas en eso. Pero las esperanzas no estaban puestas en las elecciones. Las esperanzas estaban puestas En el cambio. en los garantes. ¿En quiénes dijeron que iban a garantizar esas elecciones? La comunidad internacional. La comunidad internacional. ¿Y qué pasó? Nada. Se burlaron no solamente del pueblo de Venezuela, se burlaron de la comunidad internacional. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Nada. ¿Qué hizo Estados Unidos, que era uno de los firmantes de esos nada. acuerdos? Nada. Entonces, ¿qué podemos hacer los venezolanos? Estamos contentos, estamos felices. Claro que estamos felices. Pero sobre esa felicidad hay responsabilidades. O sea, no es una felicidad donde yo te voy a entregar todo, donde te tengo que entregar todo. O sea, hay cuestionamientos que tienen que hacerse y que estamos haciendo. Yo me los hago. Y ya lo dije, el caso de los derechos humanos, el tema económico, 50% de pobreza crítica. ¿Qué vamos a hacer nosotros con eso? ¿Qué va a hacer el garante de Estados Unidos? ¿Qué va a hacer el presidente Trump?
con esa sociedad que está arruinada. Un profesor gana $3, Sí. un médico gana $2, qué sé yo. ¿Cómo vive el pueblo de Venezuela? Por eso, Con la amenaza ahorita que tiene de regresar y no solamente la amenaza de Estados Unidos, están regresando personas hacia allá, a un país que está en guerra. Venezuela está en guerra, digan lo que digan, con una economía súper deprimida. Entonces, vamos a regresar a los migrantes. Pero por eso, ¿Qué es analicemos esto? antes la situación antes de llegar a esa conclusión. Vamos a darle. Doctora, ¿qué opinión le merece esto cuando empiezan a pasar los días? Y también se abren, claro, flancos de opinión, se abren distintas aristas de conversación entendiendo que esta situación puede ir en escalada. Hoy lo conversábamos también en la mañana. Uno dice, se reordena el panorama internacional, Estados Unidos queda como la voz mandante en este caso. Están a la expectativa también de lo que va a hacer Delcy González. Ellos dijeron, nosotros vamos a aportar en la administración democrática del país, la transición, siempre y cuando Delcy también se cuadre con lo que nosotros esperamos y se pliegue, ¿no?, a un plan mayor. ¿Cómo lo ve en general? Bueno, sí, yo digamos tengo una postura evidentemente como analista política internacional un poco distinta, ¿no? En términos de que sí hubo una violación del derecho internacional, en términos de digamos, de la violación de la soberanía, de la injerencia, y de todos aquellos aspectos que tienen que ver, ¿no?, con que finalmente las problemáticas domésticas debieran resolverlo los países. Ahora, el caso de Venezuela era un caso complejo, era difícil, digamos, pensar en soluciones alternativas. Y yo creo que hay varios aspectos importantes. En primer lugar, bien lo decía usted, Eduardo, hay un reordenamiento internacional. Ya Donald Trump nos tenía acostumbrados a este reordenamiento internacional económico, de la política económica internacional, con la tirada de los aranceles, incluso 145% en el caso de China, 25% en el caso de México y Canadá. Y ahora vemos un reordenamiento internacional desde la perspectiva política y, por supuesto, una crisis que ya venía en escalada del multilateralismo, es decir, los organismos internacionales y tal como decía, digamos, el compatriota venezolano Franklin, digamos, bueno, pero en el fondo los países garantes, ¿no? Como los países garantes finalmente no pudieron dar garantías, Franklin, ¿no? Para que ustedes pudiesen llegar a sacarse de encima un gobierno autocrático, una dictadura, habría una diferencia conceptual en eso, pero y llegar, digamos, a una democracia. O sea, efectivamente el multilateralismo falló y este reordenamiento en el sentido es relativamente, o sea, perdón, es bastante preocupante, no relativamente preocupante, porque uno se pregunta qué países vienen después. Uno se pregunta que incluso durante el periodo de la Guerra Fría y la posguerra fría, no, estoy pensando en Ronald Reagan, George Bush, hijo, nunca se atrevieron a tanto, pero sí se atrevieron a la intervención o a la invasión a los países y a la instalación de un gobierno de tránsito que generalmente obedecía a los intereses de Estados Unidos. Efectivamente, Estados Unidos está en esta, digamos, especie de protectorado, ¿no?, de Washington, o como le llaman ellos, esta presencia tutelar. Y lo interesante es que en el fondo, digamos, no cae el chavismo. No cae el chavismo porque todavía hay un ejercicio del poder fáctico con las Fuerzas Armadas. Y en este caso, quien asume como presidenta interina finalmente necesariamente tiene que negociar con un presidente, digamos, que desarrolla una política de agresión bastante dura, ¿no? Una política exterior de mucha agresión, que es Donald Trump. Entonces yo creo que hay una serie de factores que van determinando, y hay otros países que firman una carta y rechazan la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y pensando que ya venía la intervención en el Caribe y con el hundimiento de barcos que supuestamente traían, porque tal vez habría que ver las evidencias concretas, llevaban drogas a Estados Unidos. La verdad es que la situación da para análisis, y también da para un análisis bastante emocional, como plantea Franklin, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo podrían haberse sacado a Nicolás Maduro de encima si no hubiese sido por esta intervención militar de Estados Unidos? Bueno, pues es, digamos, complejo y discutible. Ahora, Cristian, solamente para sumar a tu análisis, a ver, lo que plantea Francis es bien interesante, porque hay algunos analistas que han dicho, ojo, que esto abre la puerta finalmente a que
después una superpotencia a nivel de Estados Unidos, estamos hablando Rusia, China, entre tantas, puedan decir, bueno, si Donald Trump se saltó, digamos, las leyes del derecho internacional, yo sí veo algún interés en algún otro país, por ejemplo, de Sudamérica, de Latinoamérica, o de otra, claro, de otro continente, yo puedo ir, sacar a su presidente, sea cual sea la figura de este, y también me adueño de la administración de ese país. Entonces abre la ventana a que otros países digan, perfecto, si ya la cancha tiene otros límites, juguemos de otra manera. Pero eso ya es entrar en el terreno de lo racional. Claro. En el cual vamos a entrar. Pero yo me voy a quedar en el terreno emocional, A ver. Franklin. Porque todo el mundo tuvo una reacción cuando supo esa noticia. Y yo, para serte sincero, como Cristian Zamorano, más allá de un analista o estudioso del derecho internacional público, mi primera reacción fue de alivio. Como persona, digamos, Como persona, ser porque humano. ya Nicolás Maduro ya era insoportable. Es decir, cuando baila Yes Peace, Not War, bueno, ya cuando murió Chávez se escuchó un pajarito hablando, diciéndole que él tenía que tomar el poder. Es decir, ya hace mucho rato que ya era insoportable el personaje, de un punto de vista como personaje y de un punto de vista institucional. El 24 de julio, como lo recordaste, Sí. Eduardo, había perdido y perdió de manera rotunda en el marco de una elección popular democrática, vigilada por instancia internacional y validada. Lo único que no validaron esa elección fue su gobierno. Y no olvidemos que después hubo medidas liberticidas contra sus oponentes. Y de hecho tuvo que irse del país la señora Machado. Entonces, más allá de la polémica que hay en torno a su figura, es un hecho. Es decir, había una pérdida de legitimidad flagrante, clara, conocida de todos, por parte del gobierno de Maduro cuando no reconoció la elección que perdió. A partir de ahí, ¿eso justifica un mandato para Estados Unidos? No sé. Pero lo que también yo veo es que, por ejemplo, yo en Instagram también te permite tener fuentes de información otras que los medios nacionales. Ahí es una venezolana que entrevista en Venezuela misma, sin ningún sesgo político, cuánto gana la gente que trabaja allá. Los dólares no varían más allá de los $300. Los tipos, una persona es ingeniera, uno es taxista, uno es carabinero, es policía, uno trabaja en un restaurante y los sueldos están muy bajos. Hay una realidad económica también que toda América del Sur sufrió por culpa de Maduro. ¿Por qué? Porque hubo un exilio masivo de 8 millones de personas por una población que en 2015 era de 30 millones. Es decir, un habitante sobre 4 se fue de Venezuela. Obligatoriamente algo hacía mal Maduro, déjenme pensar, sin contar que destabilizó a todo el subcontinente. ¿Eso justifica la intervención de Estados Unidos? Yo creo que no, pero sí, para un cierto sector de los venezolanos que sientan alegría por aquello, me parece absolutamente también legítimo y normal. Para terminar mi teoría, el asunto es que Estados Unidos, como tú lo dices, a intervenir no respeta el derecho internacional, porque hay dos casos de figuras simplemente donde se puede intervenir en la soberanía de un Estado. Es pasando por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, compuesto por 10 miembros, 5 siempre ahí presentes, que son China, Rusia, Francia, ¿qué más, Francis? China, Rusia, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Tiene que tener eso es lo único que tiene derecho a veto. Si tienes el visto bueno, como pasó con Irak, recuerden que Chile participó en esa votación a inicio de los 2000, pueden intervenir. O legítima defensa. Ninguno de los dos casos de figura acá se aplica. Pero recuerden lo que pasó con Irak. Toda la parafernalia que hubo se pasó por el Consejo de Seguridad. Se votó a favor de ¿Se acuerdan del episodio con un veneno que mostró el jefe de la Fuerza Armada norteamericano? Dijeron que habían armas de destrucción masiva, finalmente no había nada, intervino Estados Unidos. Al fin y al cabo, Estados Unidos hizo lo que quería hacer, intervenir en Irak. Acá reconozcámosle a Trump, y no sé si usted vio la conferencia de prensa que hizo Trump después. El tipo dijo, no, yo voy allá, vamos a agarrar el petróleo, nos vamos a reembolsar de la intervención, necesitamos intervenir tanto, vamos a quedarnos 3 meses, entre 3 meses y 3 años, y vamos a poner a esta persona al poder para asumir la transición. Acá hay un pragmatismo brutal asumido por parte de Donald Trump, pero que también, y acá está el problema, abre una caja de Pandora. ¿Quién hoy día va a ponerle freno a Donald Trump de intervenir en el lugar que se le apetezca, si él estima que es legítimo intervenir? ¿Cuál es la sensación, Franklin, que usted piensa que tienen los venezolanos allá, en su país, hoy en día, con todo esto que venimos conversando también? Las sensaciones de los venezolanos repartidos por el continente es otra, me imagino. Pero allá, sus compatriotas, ¿cómo siente el clima en Venezuela? Fíjate, hay varias cosas sobre las cuales debemos conversar. Sí. Y lo tocó el amigo Cristian. ¿Qué pasó luego de las elecciones del 28? Se desató la más brutal de las represalias. La más brutal de las represalias, después del 28, inmediatamente.
Dicen Operación Tum Tum. Llegaban, pero eso ni siquiera era que tocaban, tumbaban las puertas. Mujeres, niños, ancianos, no respetaron a nadie. Hay gente que tiene 30 años de cárcel porque tenían en su WhatsApp escrito Maduro Fuera. X, Sí. ¿no? Eso. Pero ¿Cómo eso está se ausente siente? de los debates ahora. Y eso sigue vigente. Sí. Lo que pasó acá con el teniente Ojeda. Mm. Yo formo parte de varios grupos a nivel nacional de venezolanos. Estoy allí. Y nadie dice nada. ¿No? Eso, después de lo del teniente Ojeda, nos silenciamos todos. El horror, terror, el más puro terror. ¿Cómo se sienten ahorita? Con el mismo terror. Porque sentimos que sencillamente no ha cambiado nada en Venezuela, más allá de que se llevaron a Maduro, pero sigue el chavismo mandando. Y sigue Diosdado Cabello amenazando, Hoy y sigue reapareció. Padrino López por allá, por aquí. Sí. Entonces siguen los chavistas, los colectivos en la calle, no ha pasado nada. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Se sacó el cabecilla. Se sacaron el cabecilla, pero sigue Claro. todo igual. Correcto. Esto va a seguir El así. modelo sigue. Esto va a seguir así. O sea, va a permitir la sociedad norteamericana que esto siga así. Va a permitir el mundo que esto siga así. Y cuando trato de la sociedad norteamericana... Te porque devuelvo la pregunta. ¿Usted cree que le interesa a los norteamericanos hoy en día establecer democracia en Venezuela? yo no creo. Yo tampoco. Y cuando le hacemos seguimiento, a todo este proceso, nunca se habló de democracia. No, en ningún momento. Siempre se habló de un narcoterrorista. Si uno le vende la idea al pueblo norteamericano de que vamos a rescatar la democracia en Venezuela, y yo, ¿qué vaina es esa? ¿Qué democracia? A mí no me interesa eso. Tienes que vender la idea de que su seguridad, la seguridad del pueblo norteamericano, y se la vendió otro, un experto negociando, y le vendió al pueblo norteamericano que tenían que sacar a Maduro porque Maduro representaba todo lo malo del mundo. Yo no creo que esté lejos, yo creo que se quedaría corto, ¿no? Y a lo mejor está hablando el emocional, pero eso ocurrió. Entonces, que le digan a la sociedad norteamericana, que le digan, mira, vamos vamos a restaurar la democracia, ¿no? Pero allí estamos nosotros, allí está el país. ¿Qué estoy haciendo yo aquí pues, en este momento? Claro. ¿Eh? ¿Y qué está pasando en el país? En el país, ¿qué está pasando? Todo el mundo tranquilo. Con miedo la gente, te lo estoy diciendo. Yo esta entrevista no la hubiese tenido anteayer, el viernes. Yo no vengo a decir lo que estoy diciendo. A mí me han entrevistado varias veces en diferentes medios de comunicación. Y siempre fui muy cauto. Sí. Ahora me estoy soltando un poco más. Aún así hay una Con el tensa riesgo de calma. que tengo familia en Venezuela. ¿Ves? Tengo familia en Venezuela que seguramente están corriendo riesgo por lo que estamos hablando nosotros Sí, claro. aquí. ¿Entiendes? Entonces, pero hay que atreverse. Hay que atreverse, porque si no nos atrevemos, nos jodemos. Correcto. ¿Entiendes? Nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos también hablando de la actualidad de Venezuela, el futuro a corto y mediano plazo, si usted lo quiere, cómo poder entender también las claves, ¿no?, de este modelo chavista que, pese a que la testera fue removida, sigue bien anquilosado en el poder y cuesta, ¿no?, ver luz al final de ese túnel, al menos por ahora. Como dijimos en la presentación, hay certezas, hay cierta esperanza, pero sigue habiendo un manto de dudas, de incertidumbres que rondan el país caribeño. A la vuelta de la pausa. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, seguimos junto a ustedes del otro lado haciendo Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. En horas de esta tarde, de hoy lunes, Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela frente a su hermano Jorge Rodríguez, presidenta además de la Asamblea Nacional y acérrimo militante chavista, aparte de lo que veníamos conversando también. Delcy, entre tantas cosas que dijo, mencionó lo siguiente, comillas, no voy a descansar hasta garantizar un gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad al país. Hay que mencionar también que Donald Trump advirtió que va a administrar políticamente Venezuela también, mirando como un actor más secundario, pero tratando de mover algunos hilos. Dijo que si no se cumple, amenazó con consecuencias todavía peores. En el caso de Delcy Rodríguez, comparado con lo que sucedió con Donald Trump. A ver, Francis, ¿qué le parece lo que está sucediendo actualmente al interior de Venezuela con este gobierno interino que empieza a funcionar a contar de hoy? ¿Cómo ve también el futuro?
rápido, entendiendo todo lo que veníamos hablando en el bloque anterior. Sí, uno ve un modelo un poco distinto, ¿no? O sea, digamos, estaba usualmente acostumbrada a que los conflictos de estas características o las intervenciones o invasiones finalmente convocaran a la instalación de un gobierno determinado que generalmente era puesto por Estados Unidos. Aquí vemos algo distinto, o sea, se saca una cabeza pero queda toda la estructura, ¿no? Digamos, queda toda la estructura, yo creo que por varias razones. O sea, si uno entiende el poder o uno analiza el poder, es una estructura que todavía tiene poder, digamos, representa el poder constituido y tiene las Fuerzas Armadas, que son, lo hablábamos en la mañana, que son el poder material de toda nación-estado. Entonces, tengo la impresión de que necesariamente, digamos, no se pensó en desmantelar toda la estructura, sino que básicamente como esta estructura se ponía al servicio de los intereses de Estados Unidos. Franklin lo decía. Yo creo que no he visto una época más realista que esta en relaciones internacionales, en términos que solo priman el ejercicio del poder por el poder y el satisfacer los intereses de un país como Estados Unidos. El siglo XIX, Francia. Sí, exactamente. De Estados Unidos y un poco lo que ha planteado Estados Unidos en este aislamiento, pero este aislamiento que se convierte en un hegemón, en una hegemonía de Estados Unidos, por lo menos en este caso en América Latina, un poco proponiendo o deslizando, o más bien basándose en la doctrina Monroe, que es América para las Américas, que en realidad más bien se refería a Estados Unidos para Estados Unidos, no era América Latina para Estados Unidos, ¿no? Pero esta política de estás conmigo, eres mi enemigo, ¿no? Y ahora la transforma en esta doctrina Monroe, en la cual más bien habla de esta globalidad de este hemisferio occidental en favor del gran hermano que sería Estados Unidos. Entonces, tengo la impresión de que, digamos, necesariamente va a haber un proceso de transición, pero con la estructura política actual. Yo comparto el punto de vista, Franklin, que debiera rápidamente Estados Unidos, si no, nunca ha hablado de democracia, efectivamente, si no piensan en democracia, por lo menos sí en sustentar, apoyar un cambio, en este caso como el plan Marshall, ¿no? Un cambio, una reconstrucción económica del país, que eso es lo que urge. Y ya para cerrar mi intervención, me parece que hay proyecciones de un periodo bastante grande de reconstrucción del país, lo ha dicho Daisy Rodríguez, y a mí me llama mucho la atención porque no se pensó en una reconstrucción del país antes, sino que ahora sí que hay que reconstruir el país políticamente, democráticamente y económicamente. ¿De qué manera se construye? Se hace, digamos, este protectorado de Washington, pero este protectorado de Washington en función de un poder establecido, constituido, y que tal como le llama José Antonio Caz, un gobierno de transición o de emergencia, pareciera ser que eso es lo que vamos a observar un par de años por lo menos en Venezuela. Cristian. Mira, yo creo que acá no hay gran sorpresa, sino una transparencia en la aplicación del hard power, del poder fuerte sí, que tiene Estados Unidos. Pero que Estados Unidos intervenga en América Latina siempre ha sido así. Y de hecho, Chile es un ejemplo de aquello, en 73. Pero había empezado ya en los años 50 en Guatemala por una gran empresa multinacional. En Guatemala, exactamente por lo que concierne la fruta, apoyada por la CIA. En los años 61, recuerden Cuba, en la Bahía de los Cochinos. Y hoy en día, cuando intervienen en Venezuela, me da la impresión que el plan posteriormente a la exitosa operación militar no está tan bien establecido, no está tan bien pensado o no está tan bien proyectado, y no hay un acuerdo transversal. Porque mire, un congresista norteamericano, cuando le dicen hoy va a ser Delcy Rodríguez que se va a ocupar de la transición, sí, él indica, no, esto no va, porque ella hace parte de un grupo, de una estructura tiránica. No puede ser ella que va a estar a cargo de lo que viene. Y reacciona de manera bastante brutal y agresiva en relación con la pregunta que se le hace. ¿Por qué? Porque de algún modo hay una cierta incoherencia en sacar a Maduro y apoyarse sobre su séquito para poder garantizar una transición democrática. Ya en el enunciado hay algo de absolutamente contradictorio. Claro. Entonces eso, de un punto de vista político, en un Congreso norteamericano, inclusive los mismos republicanos van a decir, oiga, acá esto no es lógico.
Por ende, hay que buscar otra solución. Sobre todo que se premió unos meses atrás una premio Nobel de la Paz, que es Marina venezolana. Cortés, claro. Y que apoyó la elección que fue anulada hace 1 año y medio atrás. ¿No sería lógico que nos apoyemos sobre ella? Y de ahí salta desde España Edmundo González, que dice, no, acá yo soy el presidente de Venezuela, entonces me toca a mí ocuparme de aquello y yo voy a apoyarme sobre la vicepresidenta, sobre la señora Machado. Y lo que yo veo acá, Sí. disonancia. ¿Y qué pasa cuando tú ves disonancia? Significa que algo no está pensado y que no hay un consenso. Y si tú quieres pegar fuerte, tiene que haber un consenso. Acá me da la impresión que el mayor éxito de Donald Trump ha sido su operación militar apoyándose sobre el cuerpo de la Delta Force, que era uno de los cuerpos de élite, si no el mejor de Estados Unidos con los Navy SEAL. Pero aparte de un punto de vista político, me da la impresión que la segunda preocupación de Donald Trump es eso, la mínima, la última. Y por eso yo creo que se va a querer, hoy en día me da la impresión que Estados Unidos quiere transformar en protectorado, ¿no te digo? Como una región más, el Estado 51, a Venezuela. Y yo digo, ahí hay un peligro, porque más allá de no respeto del derecho internacional público, acá hay el inicio de un imperialismo concreto en el siglo XXI. Franklin, ¿qué le parece lo que expone también Cristian? Cosas veré de Sancho, dijo el Quijote. ¿Por qué? ¿Qué ladra? A ver, ¿No se Los vuela? perros ladran señal de que cabalgamos. ¿Y quién sería Don Quijote? Mira, ¿Donald Trump? Lo importante de todo esto, y yo vuelvo a poner el foco en la libertad de los presos políticos. Eso debemos lucharlo. Y yo les pido a ustedes de verdad que se hable sobre ese tema en las discusiones que se den acá, en otro lado. Hay que hablar sobre eso, hay que visibilizar la libertad Pero Frank, de los Estados presos. Unidos no habla de eso. Y se habla de democracia. Pero tendría que hablar de eso. nosotros No, tenemos que hacerlo. Que no lo diga Estados Unidos, pero tenemos que hacerlo nosotros, la gente, las voces. ¿Quién tiene que tomar ese liderazgo de las voces venezolanas? Bueno, lo tiene María Corina. Ahora, María Corina está callada. Después Sí. de Sí. ese trancazo que le dio Trump, está callada. Pero en algún momento tendrá que hablar. El retorno de la diáspora con garantía. Debe retornar con garantía de que vayan a Venezuela independientemente y sean aceptados, independientemente de su posición política e ideológica, que no haya persecución. Eso hay que hacerlo. Y el garante, que es Estados Unidos, tiene que garantizarnos, con todo y redundancia, que eso sea así. ¿Sabe? ¿Cómo lograr este objetivo? Después de oír a Trump que lo que quiere es petróleo, quiere oro, quiere tierras raras. Venezuela es un país bendito por Dios en cuanto a los minerales, en cuanto a tierra y en cuanto a mujeres hermosas y todo lo demás. Sí, pero Dios en algún momento dijo, mira, hasta aquí llego, y nos mandó a Chávez, ¿no? Entonces, bueno, pero tenemos que reaccionar los ciudadanos. pero Franklin, yo creo- para que haya, perdóname, Cristian, para que haya de verdad una respuesta positiva, tenemos que reaccionar a eso que está No, ocurriendo por en eso, el pero Congreso yo quiero norteamericano. perseguir con su idea. Proseguir con su idea. Yo no creo que se pueda esperar algo de Donald Trump. Donald Trump apenas intervino en Venezuela, ahora está diciendo que va a intervenir en Groenlandia, Sí. porque ahí se va a ir en contra de la OTAN y de un país como Dinamarca, que pertenece a la OTAN desde hace muy poco. Es decir, no hay nadie que lo va a frenar. Pero lo que yo digo acá, ¿sabes cuál es el personaje que yo creo que está ausente? Porque que nos caiga bien o mal Maduro, que no se haya respetado el derecho internacional público. La situación actualmente en Venezuela es una ventana de oportunidad para lograr una transición democrática, que hasta la semana pasada nadie la veía venir, ¿ok? Claro. ¿Y sabes quién yo no veo presente acá y callada? La comunidad internacional. La Unión Europea, no la escuchamos hablar. América Latina, muy débil. La OEA. La OEA, No, las Naciones Unidas, que apenas hoy día se pronunció. Ahí yo creo que debe haber una presión para garantizar una transición democrática en Venezuela. Porque Oye. transición democrática no se puede realizar con los mismos personajes que participaron en una dictadura durante 18 años. Me parece que Kast habló un poco de eso hoy. Creo que dijo algo al respecto, que me pareció muy positivo. Sí, que dijo que había que integrar a Machado a en el Machado proceso. Sí. y por ahí deben ir los tiros.
Sí, pero No, yo digo yo- personajes como Inglaterra debe pronunciarse, Francia debe pronunciarse, Alemania debe pronunciarse. Pero la, ¿Por qué la Unión Francia no se pronunció? ¿Lo Europea, vieron la Unión desprevenido? Europea se pronunció, ¿no? Pero O Macron sea, se pronunció y validó la intervención de Trump. sí, sí, pero también con resguardo, digamos, con resguardo en el sentido de la importancia, digamos, de la transición, Sí, de la transición pacífica, del diálogo y de toda esa política exterior integracionista que tiene la Unión Europea. O sea, a la Unión Europea siempre se le ha criticado porque no ha sido capaz de finalizar los grandes conflictos en Europa, porque dentro de su política exterior está más bien la integración y no el conflicto. Y no tienen fuerza armada Sí, tampoco. exacto. Y la negociación. Entonces, yo tengo la impresión que tampoco hay, y además Estados Unidos, yo creo que sobre todo Donald Trump, lo ven prácticamente como una especie de conglomerado federalista, pero no como un poder significativo a nivel internacional, como un actor global a nivel internacional, pese a que hay mucha literatura sobre la Unión Europea y la actualidad global, Francis, ¿no? yo creo que igual la Unión Europea ya quedó atrás. No, sí, sin duda. Sí, Porque mira, lo que yo digo es que ¿quién debe acá? Hay un riesgo. Igual mira la simbólica. ¿Quién es la figura emblemática, histórica, por excelencia de Venezuela? Simón Bolívar. Sí, El que por eso liberó hablan del gobierno, América Latina. sí, bolivariano. Y igual es tan simbólico que Donald Trump, que encarna el cowboy norteamericano, imperialista, empresario, grosero, porque eso podemos detallar en el tercer espacio, miren cómo se expresa desde que es presidente, que invada la cuna de la liberación, de un punto inclusive ideológico, de las independencias de Es muy toda simbólico. América Latina, eso presagia algo, que lo queramos o no. Me alegro porque haya liberado al pueblo venezolano de Maduro, porque realmente hacía rato que eso debía suceder. Pero yo digo el riesgo que hay, y acá simplemente lo tomaría como antecedente. Miren todos los estados que se han liberado o por la Unión Europea o por el OTAN, o por Estados Unidos o por el OTAN con la ayuda de la Unión Europea. El Líbano, fracaso total, estado fallido hoy en día. Lo que pasó en Somalia en los años 90, fracaso total, estado fallido. Siria, hoy en día, es un estado fallido. Lo que conocen en Irak, un estado fallido. Afganistán, un estado fallido. Cada liberación que produjo Estados Unidos para luego instalar un sistema supuestamente democrático ha fallado. ¿Saben lo que puede saber la América Latina? Es justamente su herencia intelectual, ideológica de grandes libertadores, de grandes pensadores que deben reivindicar que en América Latina existe un sentimiento de democracia y saben instalar institucionalidad para garantizar los derechos fundamentales de los pueblos que cobija este continente. Ahora, Franklin, se genera un dilema, ¿no? Una suerte de interrogante grande en los venezolanos, me imagino. Si uno lo lleva a términos nacionales, hay 800.000 compatriotas suyos en nuestro país, cifra actualizada, y a nivel local 18.000. La pregunta es, ¿regresar de manera parcelada, de manera segura, quedarse? ¿Cómo lo ve usted también? Entendiendo que trata de concentrar las voces o hacer eco también del relato venezolano acá en nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? Mira, eso? es un tema complejo también, ¿sabes? ¿Sí? Es un tema que toca indudablemente a este gobierno que nos mintió. Este gobierno nos mintió porque se hicieron todos los elementos, digamos, empadronaron a la población, Sí. mira, hagan esto, hagan lo otro, y se hizo todo lo que ellos dijeron, y al final no hicieron nada, pues fue una mentira, ¿no? Una vulgar mentira. Eso es verdad. Y ahora nos toca enfrentar otra realidad, ¿no? La realidad de CAS, ¿no? Yo no creo que los venezolanos vayamos a regresar así de buenas a primeras a Venezuela. No están dadas las condiciones. Y yo creo que, de verdad, y este es un llamado, es delicado empezar a deportar gente a Venezuela porque, Sí, no, no porque estoy acceptando. no hay condiciones en Venezuela actuales. Venezuela vive en una zona de guerra prácticamente. Sí, claro. ¿Y cómo tú vas a meter gente ya? O sea, se están violando lo más elemental de los derechos humanos. Entonces, eso hay que verlo con mucho cuidado, con mucho cuidado. Y hay mucha incertidumbre, o sea, mucha incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en el país. No hay nada claro, y con Trump no hay nada claro, esa es la verdad. Lo único claro es que sacó a Maduro y nosotros se lo agradecemos y estamos contentos por ello, pero a partir de allí, ¿qué más hay? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar en el país? No lo sabemos, nadie lo sabe. El venezolano está así, el venezolano está como en la expectativa. Hay un tema también que es interesante, ¿no? Que es el chavismo de base. ¿Cómo ve el chavismo de base esta situación? ¿Cómo lo está viendo? Ese es un temazo, ¿sabes?
Pero no Ese es recibió un buen temazo. golpe, un buen disparo ahí el chavismo, no está bien Pero lesionado, la herido. base, la base, yo, la información que tengo es que hay reacción, hay molestia por lo que ocurrió y por la inacción de los mandos, ¿no? Del círculo de hierro de Maduro. Claro, entonces hay mucha molestia, ¿no? ¿Podría Franklin, Sí, allí hay sin ser preocupación. pesimista ni mucho menos, solamente un ejercicio rápido en su lectura de su país, podría haber represalias, podría haber una suerte de confrontación adentro de Venezuela si se activa el chavismo? Vimos hoy día al hijo de Nicolás Maduro, Sí. hace poquito investido diputado de la República, tratando de levantar, diciendo que ellos van a seguir adelante, que él apoya a Delcy porque sabe que desde ahí algo va a movilizar también al chavismo, digamos, más enquistado en Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Yo no creo que haya una confrontación. Ya. Si estamos, digamos, si está el tutelaje de Estados Unidos, deberían evitar cualquier situación, ¿no? Cualquier situación. El pueblo no tiene fuerza para ir a una confrontación. Ya. El pueblo llano, el pueblo venezolano, ese 80% que votó en contra del madurismo, no tiene fuerza. O sea, ¿qué tenemos? Han sido versos contra bala y una bala nos ha matado, ¿no? Sí, claro. Y ha matado al pueblo. Entonces, no tenemos con qué. Entonces, yo no veo una confrontación. Yo lo que veo es que si no hay un cambio en lo inmediato, bueno, vamos a seguir como estamos, pues. Vamos a seguir los venezolanos en la misma situación que estamos actualmente, viviendo con $3, esperando la remesa, que nos manden, y si no saliendo más gente de Venezuela. No se van a morir de hambre la gente, no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo. Sí. Van a salir, se van a ir para donde sea, pero se van a ir porque es irse o morirse. Francis, ¿sabe? ¿cómo usted ve el futuro a corto plazo? Bueno, a corto plazo, la situación, bueno, el modelo característico de Estados Unidos es finalmente desestabilizar y luego retirarse, ¿no? Es preocupante, eso lo vimos en las Coreas, en Vietnam, en Afganistán, en Irak. Sí. Lo hemos visto en distintos modelos que desestabilizan y luego se retiran y después queda el conflicto incluso entre los países que son vecinos. Eso me preocupa de sobremanera al corto plazo en Venezuela, porque yo tengo la impresión de que efectivamente, no sé si hablar de una guerra, pero la situación es bastante caótica. Ahora, me parece saludable que el pueblo venezolano haya sido cauto en las celebraciones en temor a las represalias o tal vez de algún conflicto civil mayor. Tengo la impresión de que el pueblo venezolano es inteligente y justamente, digamos, va a seguir en esta espera cauta para, en el fondo, ir analizando cómo un gobierno de transición, ya sea Rodríguez o Corina Machado, Sí. o Edmundo González, quien finalmente asuma, pueda llevar, digamos, pueda traer de nuevo la supremacía que tenía un pueblo como el venezolano, que además recibió a tanto exiliado Sí. en periodo digamos, de nuestra dictadura, y que era un país rico en petróleo, No, y del efectivamente, mundo. sí, efectivamente, digamos, en tecnología, en automóviles, etcétera. Había unas industrias muy prominentes. Entonces, yo tengo la impresión de que el pueblo, digamos, es inteligente para esperar cautamente lo que viene. Eso es a Sí. corto plazo, creo yo. Cristian, nos vamos a la pausa, pero muy breve. De esos tres nombres, Rodríguez, Corina Machado, González, ¿quién, en el caso ideal, ¿no? En el mejor de los mundos posibles, debiese ser el que comande, lidere, lleve la bandera de la transición, según tu lectura? ¿Qué sería el nombre más propicio hoy en día para Venezuela? Mira, la lógica quisiera que sea el Premio Nobel de la Paz, pero el problema es que debe haber una relegitimación, debe relegitimarse la persona que va a estar a cargo de esta transición. ¿Cayó un poco el nombre de Corina Machado? Con todo lo que pasó, igual está muy, todo Se está muy apartó un movida, poco, sí, quizás, es se una arena, alejó un poco. arena moviliza. Entonces, para mí la opción de quedarse con el madurismo es lo peor de todo. Yo creo que es la peor solución. Por eso yo llamaría, y que tanto criticado, y por eso el problema del derecho internacional que no fue respetado, que las Naciones Unidas se ocupen de
esa transición, los cascos azules o algo así, instalar una fuerza internacional con la supervisión de la grande potencia. Pero esta solución me suena mucho años 90, años 2000 y no 2025, entonces ni 2020, menos 2026. Por ende, lo que yo creo que debe organizarse nuevas elecciones en Venezuela. Y ahora, ¿quién va a ser el garante de eso? Por el momento, el que tiene el poder efectivo es Estados Unidos. Justamente, Estados Unidos, lo resolvemos a la pausa. Después de la pausa vamos a ver el estilo de la política internacional justamente de Donald Trump y de este gigante norteamericano, esta potencia que estuvo dormida un par de décadas mirando a la Latinoamérica y hoy vuelve a pisar con fuerza. Volvemos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de regreso. Voy a comenzar citando al director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra de nuestro país, el señor Alberto Rojas, quien dijo que con esto, todo lo que hemos venido hablando en el capítulo de Estados Unidos, deja en claro que está de vuelta en América Latina. Hay que recordar, señala el académico, que durante prácticamente 25 años Estados Unidos no tuvo la mirada puesta sobre Latinoamérica, fundamentalmente después de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Y durante la jornada de hoy lunes, surge esta publicación en redes sociales proveniente del Ministerio de Asuntos Exteriores, justamente del país norteamericano. Este es nuestro, con mayúscula, hemisferio, y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada. Con letras rojas, bien grandilocuente la publicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Don Franklin, ¿qué le parece esto? Entendiendo que vamos a tratar de dibujar la política internacional y la figura de Trump en América Latina y el mundo. Hay que ver primero, definir qué es amenaza, ¿no? Sí. Que es una amenaza en Groenlandia, porque Claro. el uso chino-ruso. La Amenaza el narcotráfico, por ejemplo. Bueno, Sí, también. ya vimos lo que pasó, ¿no? Y Calificó estamos como viendo lo que está terrorista. pasando en el Caribe con las lanchas estas, ¿no? Sí. Por cierto que en relación a eso, los pescadores de mi pueblo tienen miedo de salir a pescar, ¿no? Que dicen, no salimos a pescar. Nos pueden agarrar esa y nos desbaratan por ahí en el Caribe. Trump, lo que ha dicho, lo ha hecho. Él Sí, ha cumplido su hay que palabra. reconocerlo, hay que reconocer eso. No es que ha dicho algo y no lo ha hecho, lo ha hecho. Y yo creo que la gente le ha dado una lectura equivocada ahí a Trump en ese sentido, ¿no? Alguna gente. ¿Ves? Ahora, el hemisferio es nuestro, ¿no? O sea, por eso les digo, ¿cuáles son las amenazas? Habría que definir amenaza, ¿no? ¿Y cuáles son las oportunidades que tiene de ¿Cuáles intervenir? son las oportunidades? Claro, ¿no? Porque fíjate, y volvemos al tema de Venezuela, porque allí está, ese es el foco. Amenaza una Venezuela, ok. Venezuela es una amenaza o ha sido una amenaza, digamos, el régimen venezolano. ¿Qué pasó? ¿Eliminamos la amenaza en Venezuela? Entonces, nos olvidamos de que hay unos seres humanos que viven en ese país. Nos olvidamos de que hay 8 millones de personas rodando por el mundo. Sí, una ¿Sabes? diáspora. O sea, nos estamos olvidando de eso. O sea, eso no es una amenaza. Una destabilización, en todo caso. No es una amenaza cómo estamos, esa cantidad de personas que estamos por el mundo, cuáles son, digamos, qué efecto tenemos sobre los países donde vivimos, ¿no? ¿Sabes? Sí. No, sí, sí, lo Entonces, sabemos. el tema de la amenaza es un concepto bien amplio también, Sí. ¿no? Y es cómo logramos ver nosotros eso, o definir ese concepto en todo caso de la amenaza, ¿no? Es una cosa interesante, ¿no? Francis, ¿usted quería empezar? Doctora, solamente para sumar, Sí. en estas últimas 48 horas también el presidente norteamericano advirtió a Cuba, a Díaz-Canel, a México con la presidenta Sheinbaum y a Gustavo Petro de Colombia. Sumó también 3 países que lo puso en el radar de su amenaza en el caso que se sigan quizás sublevando en sus declaraciones o pasando un poco de la raya según él. ¿Cómo lo gusta? Sí, bueno, varias cosas que son importantes. En primer lugar, efectivamente, Marco Rubio, ¿no? El secretario de Estado, Sí. plantea que Donald Trump, o planteó en la conferencia, era un presidente de acción, que no era un presidente, digamos, como lo era Obama, ¿no? Que era un presidente más Sí, bien un discursivo y camaleónico, ¿no? Digamos, un hombre que, digamos, dice que hace algo y lo hace. Eso es lo primero. Lo segundo, uno en estas publicaciones ve la tríada perfecta de la perspectiva realista, teoría realista, que es seguridad, intereses y poder. Entonces uno ve, digamos, Estados Unidos solamente en esa dinámica
Y en esa dinámica, que una de las, lo hablaba en la mañana también, una de los aspectos diplomáticos que gusta a Donald Trump es esta diplomacia transaccional, es decir, ¿cómo voy yo ahí? El cómo voy yo ahí siempre está presente en cualquier paso que da Donald Trump. Y también algo bien importante es, si bien Estados Unidos por mucho tiempo, en años pretéritos, usó esta teoría de la contención en contra del comunismo, ahora uno ve esta teoría de la contención en contra de las grandes potencias, pero sobre todo en contra de China. Es decir, hay un nuevo replanteamiento, es como que las teorías volvieran. Mircea Eliade habla del mito del eterno retorno, es decir, como que volviéramos a las teorías antiguas, ¿no, Cristian, de relaciones internacionales? Hegeliano, esto es hegeliano. Sí, exacto. Una cosa freudiana, podríamos También. ¿no? Digamos que todas estas teorías antiguas que aparecen en este ejercicio del poder y en esta, digamos, hegemonía, y esta hegemonía imperialista, ¿no? Efectivamente lo decía Cristian, el doctor Cristian Zamorano, este imperialismo, pero este imperialismo donde yo muestro el poder como un pavo real, ¿no? Y muestro este poder hegemónico que quiero tener sobre el continente, sobre la región en realidad, y él plantea, porque en el fondo es el barrio, pero antes nunca importó el barrio. Hablando con el embajador de Estados Unidos, y con esto termino, también hablaba de la importancia, digamos, de la buena vecindad, así como el Chavo del Ocho, la buena vecindad, ¿no? El que paga el arriendo. Claro, bueno, sí, al señor Barriga en este caso. El que cobra, claro. Y bueno, efectivamente, pero yo tengo la impresión que más que buena vecindad es de qué manera Estados Unidos se va armando estratégicamente, como alianzas estratégicas, muy a la presión, ¿no? Este berserkerismo que hablé en la mañana, ¿no? Selectivo, este dios nórdico que es el dios que va a la guerra. Y hay una política muy belicista en la política exterior de Donald Trump, que no lo vimos en el primer gobierno, y de qué manera un poco toma la fuerza a los países para obligarlos a estar en su bloque. Entonces hay una cosa ahí mucho más preocupante que la Guerra Fría y la posguerra fría. Cristian. Mira, el eslogan de Donald Trump, Make America Great Again, es es de Ronald Reagan. Y yo te digo que acá la historia es un eterno, ¿cómo decir? Retorno, el mito del es una eterno bucla. retorno. Miren, 1989, todos recuerdan a Noriega, que era el que Noriega, dirigía me había Panamá. olvidado, tiene Había razón. una operación que se llamó Justa Causa y lo Perdón. detuvieron. Y la DEA sacó la misma foto que en 2026 saca con Maduro en la operación que se llama interesante. Determinación Absoluta. Estados Unidos siempre ha sido imperialista. Ahí no era Ronald Reagan, era George Bush padre. Y George Bush padre, ¿quién era antes de ser presidente de Estados Unidos? El director de la CIA. Correcto. Es decir, Estados Unidos está acostumbrado a hacer ese tipo de cosas y siempre ha sido imperialista, solo que a veces pone más la forma. Cuando escucho a algunos de la derecha decir, oye, pero acá la soberanía, ¿qué importa? El derecho internacional tenía que... Oye, si Pinochet no hubiese aceptado la sanción de las urnas en 88 cuando ganó el no, cuando ya no servía más Estados Unidos, una dictadura en Chile a inicios de los 90, quizás también hubiese intervenido y sacado a Pinochet. Yo me pregunto eso porque se demoraron como 3-4 horas en entregar los resultados del referéndum en 88. ¿Y quién vino a decir el resultado del referéndum? El primero, el que llegó a la moneda, el papá de Matei. Y mucho, y ahí estoy especulando, dicen que Matei fue enviado por la CIA para decir ese resultado para que los otros no sigan en el poder en caso de... Porque Estados Unidos no quería más dictadura en Chile en esa época. Quería democracia, porque después venía la mundialización, viene la caída del muro, ya no servía más. Hoy en día tenemos Donald Trump, que no tenemos más a George Bush ni a Ronald Reagan, tenemos a Donald Trump. La Casa Blanca, the White House, pone eso en su perfil, en sus redes sociales. FAFO. Fuck around and find out. Discúlpeme, en buen chileno, si me huevean, me van a encontrar. Claro. Eso lo que postea el presidente de la primera potencia mundial en sus redes sociales. Pasamos de Ronald Reagan con todos sus defectos, George Bush padre, Bill Clinton, George Bush hijo, Obama, a Donald Trump escribiendo FAFO en su red social, en un Instagramer. Claro. Y yo creo que eso nos demuestra también un estado mental, una aproximación de las cosas, que está bien que sea pragmático, que está bien que sea chorizo, que está bien que sea un empresario, pero en un momento dado la forma en político vale casi igual que el fondo.
Que el fondo. Punto zanjado, vamos llegando a la parte final de las conclusiones. Don Franklin, entréguenos también unos segundos de análisis de todo lo que hemos venido conversando en este capítulo de Pulso. Por favor, dígase a la cámara, a sus compatriotas. Seguro. Minuto para usted. Yo insisto con lo que empecé. El foco fundamental en los derechos humanos. El foco fundamental en un regreso seguro. El foco fundamental en la liberación de los presos políticos. El foco fundamental en una mirada a lo social, a lo interno de Venezuela. Eso hay que verlo, eso hay que hacerlo. Salimos de Maduro, gracias Donald Trump, salimos de Maduro, agradecidos porque nos sacaste a ese personaje. ¿Qué va a pasar ahora? Allí estamos nosotros, allí tenemos que estar nosotros. Los venezolanos, la opinión pública nacional, la opinión pública mundial, ustedes como opinión pública, esto que estamos haciendo, este ejercicio maravilloso que estamos haciendo en este momento, debemos ponerlo al servicio de la gente, de verdad, y de los valores fundamentales del ser humano, su libertad por encima de todo, el derecho a poder expresarnos de manera libre, de poder transitar de manera libre, Sí. de poder decir lo que querramos de manera libre, siempre y cuando no haya una transgresión a las normas y sobre todo de poder ser realmente seres humanos. Entonces, eso es el retorno, libertad plena a los presos políticos. Y yo les repito, los invito a ustedes a que veamos eso, Muy a bien. que tengamos eso como Muchas un punto gracias. central de nuestras discusiones. Muchas gracias, Franklin. A ustedes. Doctora, por favor. No, solamente, digamos, cerrar con, bueno, agradecer la invitación, por supuesto, y cerrar con la idea de que es importante el análisis de distintas perspectivas, seguir de cerca, digamos, la política exterior de Donald Trump, que cada vez es más belicista, que es una diplomacia transaccional, que es imprevisible, efectivamente nos saca los conejos del sombrero, justamente para tener la posibilidad de paralizar a la gente y rápidamente negociar. Es una política que permite una mirada de reordenamiento en lo económico y en lo político y estar expectante, digamos, a cuáles van a ser las próximas intervenciones militares belicistas de Estados Unidos. Perfecto. Cristian, concluimos contigo. Recojo lo último, no, recojo lo que dice Franklin en cuanto a porque pienso que una tarea de defender los ideales, lo vamos a seguir haciendo en esta pantalla, porque hay que hacerlo. Pero lo que voy a recoger lo que dijo usted, Francis, sobre las intervenciones militares. Me voy a tomar un minuto. Mira, Sí. si tú observas lo que sucede en estos últimos años en el mundo, esta es la segunda operación exitosa de Donald Trump militar de gran tamaño. Cuando fueron a bombardear Irán hace muy poco con el avión, fue un éxito. Sí. Pero lo que quiero indicar acá es que, fíjense, la milicia Azov en Ucrania, al inicio de la guerra en Ucrania, potente, se apoyó sobre eso el gobierno ucraniano. La milicia Wagner, por los rusos, milicia privada, que también sirvió mucho durante la guerra en Ucrania. Hoy en día este grupo armado de élite del grupo Delta, como todo el mundo invita a todo el mundo a ser pragmático, yo diría para Chile que hay que realmente reforzar todos los grupos especialistas de comando para o protegerte o eventualmente a veces ser un poquito más ofensivo, porque hoy en día en esta configuración mundial los grupos de élite de intervención militares son sobre los cuales se apoyan en caso de confrontación bélica. Ahí está. Estamos llegando a la parte final ya de nuestro programa. Nos vamos a despedir, pero antes vamos a ver si Dirección nos puede ayudar con una declaración que hace poquitos minutos acaba de emitir la vocera de gobierno, Camila Vallejo, la ministra de Estado, donde asegura que el litio y el cobre podrían estar en riesgo tras justamente el actuar y las amenazas de Trump a diferentes países de Latinoamérica. Vamos a ir con eso para cerrar el capítulo, ya que noticia y contingencia manda. Vamos allá. Venezuela ya había perdido su democracia y ahora puede perder su petróleo sin recuperar su democracia. Ese es el problema que tenemos actualmente, y porque además no es solo un problema de Venezuela, es un problema para América Latina. El precedente que genera este ataque de Estados Unidos y la declaración de querer tomar posesión y control de un recurso natural estratégico en Venezuela y amenazar incluso a otros países de América Latina de hacerles lo mismo, es que se pone en riesgo grave la soberanía de toda una región y la integridad territorial de toda una región. Porque así como fue Venezuela ahora, mañana el Canal de Panamá, Groenlandia y quién sabe si no también sobre otro recurso estratégico como el cobre o el litio en otros países de nuestra región.
Entonces, Ahí están las declaraciones de la ministra Vallejo que sin duda van a repercutir en la opinión pública a nivel nacional y en la semana lo podemos desarrollar con más amplitud acá en Pulso. ¿Ah? Franklin, doctora, Cristian, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por estar del otro lado. Esto fue Pulso en el inicio de esta semana, ¿no? Acontecía, atribulada en el 2026. Nos reencontramos el miércoles a las 20. Hasta siempre. Chao. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.